2 de Corintios capítulo 3. Vamos a leer todo el capítulo. Tiene 18 versículos. Y la palabra de Dios dice así. 2 de Corintios capítulo 3. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén y amén. Cuando estuvimos estudiando la primera carta de Corinto, la primera carta que Pablo mandó a la iglesia de Corinto, y estudiamos el capítulo 9, yo les anuncié a ustedes que en la segunda carta de Corinto a Pablo lo iban a seguir atacando. Si usted se acuerda, y si no, pues puede ir a revisar las enseñanzas que dimos de 1 Corintios en el capítulo 9, cuando hubieron personas en la iglesia de Corinto que comenzaban a decir que Pablo no era apóstol, que Pablo, su apostolado era un engaño, que no era un verdadero apóstol. Primero porque no anduvo con Jesús, no fue escogido por Jesús, y entonces, y todo eso lo estuvimos viendo allá en 1 Corintios 9. Ahora que llegamos a 2 Corintios capítulo 3, en la iglesia de Corinto sigue el ataque contra Pablo. Pero ¿cómo se da ese ataque? Y yo lo que quiero que usted se dé cuenta, la sutileza del diablo. Porque la Biblia dice que no ignoramos sus maquinaciones. El diablo siempre está maquinando. Y cuando el diablo no te puede derrotar poniéndote tentaciones, cuando el diablo no te puede hacer caer poniéndote trampa,
Él va a buscar cómo usar a otros para hacerte caer. Él va a usar a otros, ¿para qué? Para que te deprimas, para que te amargues. Si Satanás no te pudo hacer caer con una tentación y no te pudo hacer caer con alguna cosa que él ha venido poniendo, pues él va a buscar cómo usar a personas para difamarte, para levantar mentiras, para levantar cosas contra ti o contra aquellos que están sirviendo al Señor, para quitarles el ánimo, el entusiasmo de seguir sirviendo. Por eso es que yo siempre le digo a la gente, hermano, cuando tú te preguntas, pero ¿por qué ahora que quiero servir al Señor yo siento como que hay más cosas, hay más lucha, hay más pruebas? Por eso, porque cuando tú estás sirviendo al Señor, el enemigo va a querer apagar ese ánimo. Y como a Pablo nada lo paraba, la cárcel no paraba a Pablo, la enfermedad no paraba a Pablo, nada detenía el ministerio de Pablo. Pablo seguía adelante. Entonces Satanás miró una forma sutil. ¿Y cuál fue? Comenzaron a llegar a la iglesia de Corinto líderes, pastores, maestros, apóstoles, con cartas de recomendación. ¿Y esas cartas de recomendación de dónde venían? De Jerusalén. De Jerusalén. Y entonces venían con cartas de recomendación para que en Corinto los aceptaran como maestros, como líderes, para que ellos enseñaran la palabra de Dios. Pero ¿qué estaba sucediendo? Estos líderes llegaban, pero su enseñanza era una enseñanza, primero, era una enseñanza basada a la ley. Y ya lo vamos a ver. Era una enseñanza que estaba fundamentada en la ley, en el judaísmo, en las cosas del antiguo pacto. Pero esos líderes comenzaron a atacar el liderazgo de Pablo. Esos líderes comenzaron a atacar, y entre las cosas que ahora ellos dicen es: si Pablo es apóstol, que enseñe su credencial. Si Pablo es apóstol, que enseñe su carta. ¿Por qué? Porque los líderes que estaban llegando, ellos llevaban credenciales, ellos llevaban carta, ellos llevaban una carta firmada, lo más probable, tal vez por Pedro, tal vez por el resto del concilio. Recordemos que en Jerusalén había un concilio, y Pablo había estado en ese concilio discutiendo con aquellos que decían que hay que circuncidarse para ser salvo. Y Pablo decía: no hay que circuncidarse. ¿Por qué? Porque ya no somos nosotros, ya no estamos bajo el pacto antiguo, ahora estamos bajo la gracia. Y ese era uno de los temas terribles en aquel tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Pablo no está en Corinto, Pablo no está allí. Y los líderes que están llegando de Jerusalén están llegando a acusar a Pablo. Y por eso es que Pablo comienza este capítulo diciendo: comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. O sea, ¿qué es lo que ustedes me piden, muchachos? ¿Ustedes quieren que yo les presente mi credencial? ¿Ustedes quieren que yo les presente mi carta de recomendación? Bueno, mi carta de recomendación son todos ustedes. ¿Ustedes quieren carta de recomendación? Bueno, el testimonio que yo soy un apóstol, así se defendió Pablo. El testimonio que yo soy un apóstol son todos ustedes que han sido salvos. Antes de seguir ahí, yo quisiera compartirle a ustedes algo. Y me estaba imaginando eso como que si hubiera pasado. Hace algunos años, ¿cuánto? No lo sé. Pero hace muchos años vino una persona aquí. Un día, a mañana, no recuerdo a qué hora, se parqueó un vehículo por allá y me llegaron a llamar. Ahí lo busca alguien. Ok, vamos a atender. Esta persona bien presentable y me dice: mi nombre es fulano de tal, estoy arremando en los Estados Unidos y me vengo a quedar aquí en Nicaragua. He vivido en Estados Unidos tantos años. Y entonces me acuerdo que hizo algo así: sacó la cartera y comenzó: este es mi credencial de mi título que yo estudié en el instituto no sé qué, que no sé cuándo. Y comenzó a sacar: esta es mi credencial de mi doctorado en teología en no sé qué, que no sé cuándo. Y comenzó a sacar. El tipo tenía más credencial que yo no sé quién. Yo haciendo el chiste, hasta de querubín tenía el tipo credencial.
Y entonces me enseña que él venía, que él era doctor en teología, que él había estado en no sé qué seminario, que él había estado en las conferencias con los no sé quién y los no sé cuándo, y que él oró y que le pidió a Dios que él quería una iglesia donde tuvieran visión y que alguien le había hablado de esta iglesia y que él venía aquí para servir a Dios en este lugar. Oh, hermano, pues bienvenido, me alegro, bienvenido. Y entonces después que me habla todo eso, yo le digo, bueno, en este ministerio tenemos un orden. Tú sabes que en toda iglesia hay un orden. Sí, ok. Entonces, aunque tú me digas que tú tienes todas las credenciales y tú seas un doctor y un teólogo y todo lo que tú quieras, tú vas a pasar por un discipulado que hacemos aquí. ¿Qué? Me dice. ¿Pero qué? ¿Y que usted no entiende, pastor? Que yo soy doctor en... Sí, yo lo entiendo, hijo. Pero ¿no entiendes tú también que Dios va a probar tu humildad? Y para no cansarle el asunto, el tipo agarró todas las credenciales, le echó encima y se fue. Nunca más lo volvió a ver. Entonces yo me puse a pensar, cuando yo estaba estudiando esto, yo me puse a pensar, supongamos que yo le hubiera dado entrada a ese personaje. ¡Wow! Este hombre sí nos va a venir a enseñar. Entonces yo le doy entrada, lo dejo, lo pongo de líder, incluso lo pongo hasta de copastor o pastor asistente y no sé qué. Y un día yo me voy por allá, me voy una semana de vacaciones, un mes de vacaciones, y se queda el pastor ahí. Yo me estoy imaginando algo parecido a lo que le estaba pasando a Pablo, ¿eh? Y entonces ahora viene el nuevo pastor con todas las credenciales diciendo, ¿y su pastor dónde estudió? ¿Y su pastor tiene algún doctorado en teología? ¿Me estoy dando a entender o los tengo perdidos? ¿Y su pastor en qué instituto bíblico, en qué universidad cristiana estudió? Y todo el mundo levanta la mano aquí. El pastor nunca ha estudiado. Y no hay problema con eso, porque yo lo he dicho. Yo no tengo ningún título, yo no tengo ningún doctorado, yo no tengo ningún carnet, yo no tengo nada. Ah, bueno, entonces si ustedes saben que su pastor no tiene ningún título de teología, ¿no creen ustedes que necesitan un teólogo aquí? Y toda la iglesia, cambiemos pastor. Eso es lo que estaban haciendo en Corinto. ¿Me doy a entender, hermano? Eso es lo que estaban haciendo. Se dejaron impresionar, ¿verdad? Por alguien que llegó con credenciales, con cartas y diciendo, nosotros sí somos porque tenemos. Una de las cosas que me causa un poquito de gracia es cuando yo oigo a alguien decir, esto lo oí muchas veces, las veces que tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos y ir a algunos congresos, lo oí a mucha gente decir, es que yo me gradué en el instituto tal y desde entonces yo soy pastor. Hay personas que dicen que porque se graduaron en un instituto bíblico se hicieron pastores. ¿Qué cosa más loca? El pastorado viene de arriba. Y a mí no me da pena, no me da vergüenza decirle, hermano, yo no estudié para ser pastor, no pedí ser pastor, nunca le dije a Dios, Señor, yo quiero ser pastor. No, Señor, sencillamente el Señor me llamó, ni cuenta me daba de este llamado, esto lo fui descubriendo en el camino, así de simple. Y el testimonio de mi pastorado, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Son ustedes. Usted está aquí porque viene a oír la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios que le predica su pastor. Usted viene por eso, para oír la palabra de Dios, para ser edificado, ¿verdad? Pero usted no se avergüence cuando alguien diga, pero tu pastor no tiene ninguna clase, ni título. Tu pastor no es teólogo. No, ni quiero ser teólogo. No. Yo quiero saber más de Dios y quiero aprender más de Dios. Pero yo no quiero jactarme por tener un carnet. No sé si me explico. Y entonces eso exactamente era lo que estaba pasando en aquella iglesia. Aquellos líderes están serruchándole el piso a Pablo y como Pablo no puede defenderse, Pablo no está ahí. Entonces ellos quieren, ¿verdad? Ellos quieren poner a Pablo como él no es apóstol. Este lo vino a engañar, pero Pablo con humildad, como era Pablo, y me encanta eso, como era Pablo, Pablo dice, bueno, ¿saben qué? Mi credencial son ustedes, mi testimonio son ustedes. Y Jesucristo dijo que todo árbol iba a ser conocido, ¿por qué? Por su fruto. Ahí basta.
ahí que no sigamos discutiendo. Ok, entonces, como no pudieron afectar a Pablo en esa área, entonces entran en otra. Estos líderes que están en Corinto comienzan a enseñar la ley, el antiguo pacto. Comienzan a decirle a los cristianos: oye, ustedes creyeron en Jesús, ok, pero también hay que creer lo que dijo Moisés. Hay que creer que hay que volver a los ritos y hay que volver a hacer la circuncisión, y hay que guardar la luna nueva, la luna llena, y hay que guardar el sabbat, y hay que hacer esto, y así llegaron esos líderes. Entonces Pablo, que sabe que está entrando una enseñanza rara a la iglesia de Corinto, entonces Pablo les manda a decir en este capítulo la diferencia que hay entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y yo espero, hermano, le ruego a Dios que usted abra su ojito y su oídito para que usted se dé cuenta, y que usted, por favor, no se deje engañar, porque le voy a decir algo: el judaísmo está metido hoy en todas las iglesias cristianas. El judaísmo. Pastor, ¿qué cosa es eso? Gente evangélica que quiere hacer práctica de los judíos, que nada tienen que ver con nosotros, que nada tienen que ver con la iglesia, que nada tienen que ver con el cristianismo. Entonces Pablo tiene que ahora venir a decirle la diferencia que hay entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Ok, vámonos a Hechos capítulo 15, verso 1. Este era uno de los problemas más terribles que estaba sucediendo en aquel entonces. En Hechos capítulo 15, verso 1, dice: entonces algunos que venían de Judea, eran judíos, enseñaban a los hermanos. ¿A cuáles hermanos? A los gentiles, a los que no eran judíos. ¿Qué les enseñaban? Si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, ¿qué les decían? Ese era el problema que estos judaizantes comenzaron a enseñar. Y es que si no te circuncidas, si no guardas el sabbat, si no haces esto, si no haces lo otro, lo que enseñó Moisés, tú no eres salvo. Y Pablo agarró esta palabra y Pablo refutaba. Pablo defendía el evangelio a capa y espada. Por ejemplo, en Tito capítulo 1, verso 14. Tito capítulo 1, verso 14. Mire lo que dijo Pablo. Tito capítulo 1, verso 14. ¿Qué fue lo que le dijo Pablo a Tito y a la iglesia a la que Tito estaba pastoreando, que era la iglesia de Éfeso en ese momento? No atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. No estén prestando atención a fábulas, a cuentos judaicos que tienen que ver con el pueblo de judío, con las tradiciones que tuvo el pueblo de Israel, que nada tienen que ver con nosotros ahora, ni mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Ok, entonces aquí viene la comparación. Versículo 3. La ley fue escrita en tablas de piedra, pero el evangelio, el nuevo pacto, ahora es escrito por el Espíritu Santo en el corazón. Versículo 3. Siendo manifiesto que soy carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne de Él. Aquí está la primera diferencia que dice Pablo. Bueno, yo les voy a decir una cosa. Ustedes quieren buscar el judaísmo, pues yo quiero que sepan que ya el judaísmo, realmente las prácticas, las tradiciones del tiempo de Moisés, ya esas cosas ya no tienen ningún sentido para nosotros. En primer lugar, dice Pablo, porque la ley fue escrita en tabla de piedra. Pero ahora, en la gracia, ahora es el Espíritu Santo que escribe en nuestro corazón la palabra del Señor. Entonces ahí está diciendo Pablo una de las diferencias. ¿Ustedes quieren seguir el rito? Pues sepan que ustedes lo que van a seguir son leyes que fueron escritas en tablas de piedra, pero ahora no es en piedra, es en el corazón. Otro ejemplo, versículos 4 y 6. La ley trae muerte, dice Pablo, pero el nuevo pacto, que es el evangelio, trae vida. Versículos 4 al 6.
Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo, ahí está, nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿A qué se estaba refiriendo Pablo cuando él dice la letra mata? Hermano, la ley siempre iba a la muerte. Si usted lee en el antiguo pacto los mandamientos, las normas, las leyes que el Señor había establecido, todo hijo que deshonraba a su padre, ¿qué decía? Muerto. Tal y tal cosa, muerte. Tal y tal cosa, muerte. Si hacía tal cosa, muerte. Ahí estaba la ley trayendo muerte. Pero ahora el apóstol Pablo dice, bueno, esa era la ley, el antiguo pacto traía muerte, pero ahora el Espíritu, ¿qué trae? Vida. El Evangelio, ¿qué trae? Vida. Jesucristo no vino a condenar a nadie, Él vino a salvar, ¿verdad? Y entonces allí sigue el apóstol Pablo demostrando la diferencia que hay entre el antiguo pacto y el nuevo. Ahora, me gustaría solamente recordarles una cosa, mis amados hermanos, que el apóstol Pablo dijo, oiga, el apóstol Pablo dijo, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Esa palabra fue, estoy seguro que fue un ácido para la iglesia de los Gálatas, porque la iglesia de los Gálatas fue una de las iglesias que se apartó del Evangelio para comenzar a seguir la ley. Y fue a la única iglesia que Pablo les dijo, me temo que todo lo que he hecho con ustedes ha sido en vano. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Decirle a la iglesia, ¿saben qué? Todo lo que les he enseñado, todo lo que les he compartido, a ustedes no les ha entrado por ningún lado. He hecho todo en vano, dijo Pablo. ¿Por qué? Porque la iglesia de los Gálatas habían abandonado a Cristo por seguir a otro Cristo, habían abandonado al Espíritu Santo por seguir a otro Espíritu, habían abandonado la palabra de Dios por seguir tradiciones del antiguo pacto. Y entonces Pablo les dijo en Gálatas 3:10, Pablo les dijo a esa iglesia, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Pablo le dijo algo muy duro a esa iglesia, todos ustedes están bajo maldición. Exactamente eso fue lo que le dijo Pablo. Ustedes están bajo maldición porque si ustedes quieren seguir las leyes, si no las cumplen todas, ustedes están bajo maldición. Porque el que viola un mandamiento de la ley, lo viola todo. Y nosotros, los cristianos, en este momento no estamos bajo ese régimen de la ley. Ok, otra comparación que pone Pablo. Y es que la ley tuvo una gloria pasajera. Oiga, la ley tuvo una gloria pasajera, pero el nuevo pacto, el Evangelio, tiene una gloria eterna. Versículo 7 y versículo 8. Versos 7 y 8. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro. Ponga atención, la cual había de, lo leyó, lo vio. Volvamos a leer, versículo 7. Y si el ministerio de muerte grabado con letra en piedra fue con gloria, claro que fue con gloria. Si ahí estaba la gloria de Dios cuando el Señor escribió en esas tablas de piedra los 10 mandamientos. Pero oiga, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro. Lea conmigo lo que sigue, la cual había de, claro, porque esa gloria que resplandeció en Moisés fue momentánea, no pudo permanecer, fue momentánea. Versículo 8, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio de él? Y del Espíritu, está hablando del Espíritu en este tiempo de la gracia. Versículo 10, verso 10. Porque aún lo que fue glorioso
no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Pablo lo que está haciendo, hermano, es haciéndole al pueblo, a los hermanos de Corinto, poniéndole el ejemplo. Ustedes se quieren dejar llevar por algo que ya la gloria ya pasó, pero la gloria que tenemos ahora está aquí. La gloria que tenemos del nuevo pacto aquí está el Espíritu Santo, está el Evangelio, está el poder de Dios con nosotros. ¿Cómo pueden querer ustedes irse a seguir cosas del antiguo pacto? Eso es lo que Pablo les está queriendo hacer entender a aquella iglesia. Otra comparación: la ley trae condenación, el Evangelio o el nuevo pacto trae justificación. Verso 9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, lea conmigo lo que sigue, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. La ley traía condenación, sí. La ley no podía salvar a nadie, no. La ley lo que hacía era condenar. Pero el nuevo pacto, el Evangelio de Cristo, el poder del Espíritu Santo, lo que nos trae es la justificación. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy somos justos delante de Dios por la muerte de Cristo. ¿Alguien se alegra por eso, hermano? El apóstol Pablo sigue poniendo la comparación. La ley ceremonial, dice Pablo, tuvo un tiempo de vigencia, pero el Evangelio es eterno para toda la eternidad. Leamos versículo 11 al 13. Verso 11 al 13. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista, oiga, en el fin de aquello que había de ser. Si no entendieron los hermanos en Corinto lo que Pablo les estaba diciendo, porque estaban ciegos. Pero el apóstol Pablo habla tan claro, yo lo veo pero tan claro, diciéndole aquello ya quedó abolido. No está abolido como dicen algunos. Ya el Antiguo Testamento ya no sirve para nada. ¿Cómo no? Sí sirve. Ahí están los consejos. Ahí están los consejos de Dios. Lo que ya no tienen ningún valor son los sacrificios, las ofrendas, que hay que guardar el sabbat, que ahora hay que guardar la luna no sé qué, que ahora no hay que comer estos animalitos porque esto es pecado. Todo eso ya quedó abolido. Todo eso ya no tiene sentido para nosotros. Yo espero que alguien comprenda eso, ¿verdad? Que ahora, como los judíos, hay que vestirse con el gorrito, no sé cómo se llama, la cosita que se ponen aquí en la mollera, y que hay que dejarse crecer la barba, y hay que dejarse crecer, y hay que vestirse. Y entonces, y yo como siervo de Dios tengo que vestirme como un rabino. ¿Usted se imagina yo vestido así? Me muero del calor aquí. Y entonces hoy hay iglesias donde el pastor se quiere vestir como rabino, donde los servidores quieren vestirse como levitas, donde se quieren presentar, donde se quiere poner un arca que represente la presencia de Dios. Todo eso, señores, ya no tiene sentido. No tiene sentido. Todo eso se llama judaísmo. Y lamentablemente eso se ha venido metiendo en todas las iglesias cristianas. Ahí está el judaísmo, ¿verdad? Con la danza hebrea, y que hagamos la danza hebrea, porque con la danza hebrea se van los demonios, y con la bandera roja se van los demonios rojos, y con la bandera verde se van los demonios verdes, y con la bandera amarilla se van los demonios con amarillo. Y todo eso te lo enseñan. Hasta con enseñanza te enseña que el color tal representa no sé qué, que la bandera no sé qué, espanta a los espíritus, no sé, los chocarreros y los no sé cuántos. Y todo eso te lo enseña. Y hay muchísimas iglesias que hoy, si no tienen en medio de los cantos, si no tienen una danza de muchachas y muchachos ahí danzando, el Espíritu Santo no se mueve. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se va a mover si hay alguien danzando como hebreo, ¿verdad? Yo no sé cómo es la danza hebrea.
Y lamentablemente hay gente diciendo, es que hay que volver. ¿Volver a dónde? Eso es volver al pasado. Eso es del antiguo pacto, señores. Pero como el enemigo de manera sutil ha venido metiéndose, como se metió en la iglesia de Corinto, así está metido hoy en las iglesias evangélicas, con cosas que no tienen que ver nada con nosotros, con cosas que tienen que ver con el judaísmo. Sigo leyendo. Leímos lo de la ley ceremonial, versículo 11 al 13, ¿verdad que lo leímos? Ok. Ahora, mire, es que, Dios mío, si yo me hubiera puesto como uno de aquellos líderes judaizantes y alguien me lee lo que Pablo les mandó a decir, yo hubiera dicho que Pablo es un hijo del diablo. Porque lo que Pablo manda a decir ahorita, lo que vamos a leer ahorita, lo que Pablo les manda a decir es algo terrible para esos pastores, para esos maestros, para esos que creían en todos esos ritos. Mire lo que dice el versículo 14 y 15. Me voy a controlar un poquito porque ya estaba medio descontrolado. Versículo 14 y 15. Pero el entendimiento de ellos, está hablando de esos líderes judaizantes, está hablando de esos líderes, maestros o apóstoles que están enseñando a agarrar la tradición o las costumbres del tiempo de Moisés. Entonces oiga lo que dijo Pablo. Pero el entendimiento de ellos se embotó. ¿Usted está entendiendo lo que está diciendo? Estos están al estilo Nica, ¿cómo lo diríamos? Estos están ciegos, están cerrados, están, quisiera decir unas palabras feas, pero mejor me las conservo. No, mejor no, ahí la vamos a dejar. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, ¿a qué se está refiriendo Pablo el antiguo pacto? El Antiguo Testamento. Cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. En otras palabras, esos líderes que se jactaban, esos líderes que habían llegado a la ciudad de Corinto a predicar y a enseñar religión, tradición y costumbres del judaísmo, lo que Pablo les está diciendo, ustedes no saben, ustedes se han vuelto torpes, están ciegos. Ustedes ni siquiera saben discernir la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo. ¿Se acuerdan que Pablo usó el velo de Moisés, verdad? Diciendo que él se había tapado el rostro, pero porque la gloria de Dios iba desapareciendo. La mayoría de nosotros creemos que Moisés se tapó el rostro para que la gente no sintiera miedo. No, Moisés se tapó el rostro para que no se dieran cuenta que ya se le iba perdiendo el fuego. Ya su rostro ya no iba brillando hasta que se le apagó el brillo. Y entonces Pablo ahora dice que estos maestros tienen un velo, pero ese velo ahora no está en sus ojos. Está en su entendimiento y en su corazón. Versículo 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón. Ahora el velo está en su entendimiento y en el corazón. No pueden ver. No pueden ver. Y aunque usted no lo quiera creer, todo el pueblo de Israel que no se ha convertido a Cristo, así están. Los judíos no tienen todo el Nuevo Testamento que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque ellos solo creen en el Antiguo Testamento. Ellos siguen esperando a su Mesías. Ellos siguen esperando al Salvador. Ellos no aceptan a Jesús como el Mesías. Y por eso es que ellos van a caer en la trampa que ya Pablo y Pedro
escribieron en la trampa que va a caer cuando venga el anticristo. Ellos van a creer que será él el Cristo y le darán todo el poder y la autoridad para rendirle toda la honra y la gloria que él va a demandar. El apóstol Pablo les dice que ellos están ciegos en su entendimiento y en su corazón. Versículo 17. Perdón, el verso 16. ¿Cuál es la única manera que alguien pueda quedar libre de ese velo? Pero cuando se conviertan al Señor, ¿qué dice? Hasta que alguien se convierte a Cristo, hasta que alguien reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador, el velo de su entendimiento y de su corazón se cae. Yo no sé cuántos de ustedes estuvieron una vez que yo compartí un testimonio. Estaba viva mi hermana Mafalda Arostegui. Vino aquí un judío de adevera. Andaba un grupo de judíos en un tour aquí en Granada. Venían de varias ciudades, venían de Guatemala, que habían estado en unos seminarios, no sé qué. Y ese hombre vino aquí con ese grupo de judíos. Y el hombre paró un taxi y le preguntó, que le pidió que lo llevara a una iglesia cristiana. Me acuerdo que aquí no había construcción, solamente estaban pedazos de hierro levantados. Y entonces, y aquí hacíamos culto y se paró un taxi por ahí. Recuerdo que estábamos limpiando aquí, haciendo algo, y entró el hombre. Hablaba español, pero bien raro, ¿verdad? Pero hablaba y entendía. Entonces el hombre viene y me pregunta a mí, ¿quién es Jesús? ¿Qué es lo que tú crees de Jesús? Y él me hace preguntas de Jesús y yo, con lo que yo sé, pues yo le hablo de Jesús. Pero él me decía, no, yo quiero saber de Jesús. Vamos donde una hermana, le digo yo. ¿Qué es lo que no me entendía? No lo sé, pero lo entendía después. Y agarramos un taxi y nos fuimos de la hermana Mafalda Arostegui. Hermana Mafalda, mire, este hombre es un judío que anda así. Y este hombre iba para Israel, donde le iban a entregar a él una sinagoga, donde su papá le iba a entregar una herencia no sé cuánto, y él andaba haciendo este retiro, esta cosa que andaba, para ir a tomar la posesión en una sinagoga. Y ese era el honor más grande de un judío, un rabino. Y entonces yo le dije a la hermana Mafalda, mire, este hombre quiere saber de Jesús, pero ya le expliqué yo. La hermana Mafalda lo quedó viendo y se puso a orar. Comenzó 1 minuto orando en lengua española y luego comienza a hablar en otro idioma. Pero el idioma que ella estaba hablando, él lo entendía. El idioma que la hermana Mafalda estaba hablando era el idioma que él conocía de su tierra. Y el hombre abre los ojos así como que se le van a salir. Dime más. Y ese hombre le decía, dime más. Y la hermana Mafalda hablando en lenguas. La hermana Mafalda se detuvo. No te detengas, dime más. Y ese hombre comenzó a llorar. Comienza a llorar. Y la hermana Mafalda sigue hablando. Ese hombre fue redarguido, convencido por el Espíritu Santo. Y la hermana Mafalda le habló en su idioma. A eso se refiere cuando dice hablar en lengua. En lenguas que se entienden. Y ese hombre aceptó a Cristo allí. Por eso es que él no me entendía nada a mí, porque no era eso lo que él quería. Y por eso el Espíritu Santo me iluminó a mí a llevar. Yo nunca había oído a la hermana Mafalda. Yo la había oído hablar en lengua, pero nunca en ese idioma. Y el Espíritu Santo me iluminó. Nos fuimos allá y sucedió eso. Y aquel hombre de rodillas entregó su vida a Cristo. Y él dijo, yo voy a llegar. Y yo sé, dice, que posiblemente
mi vida corre peligro. Porque un judío que renuncia a lo que yo voy a renunciar, sus padres lo desheredan, lo maldicen, lo dejan sin nada, y aún puedo perder mi vida, dijo él. Nunca más supimos de él. ¿Qué te quiero decir? Que cuando se convierten a Cristo, el velo se quita. Entiende, cuando alguien se convierte a Cristo, comprende la diferencia entre la ley y la gracia. Entiende la diferencia entre Moisés y Jesucristo. Entiende la diferencia entre el pueblo de Israel y la iglesia. Pero aquellos que estaban queriendo hacer la guerra a Pablo y destruir la obra que Pablo había hecho, Pablo les manda decir a esa iglesia que esas personas están ciegas y hasta que se conviertan a Cristo ellos van a entender. Verso 17: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Primero te quiero aclarar qué tan pésimo hemos aplicado ese versículo de la Biblia en la mayoría de las iglesias evangélicas. Primero te quiero aclarar qué tan mal hemos agarrado ese versículo, porque hemos creído y hemos agarrado ese versículo para decir: donde está el Espíritu de Dios hay libertad, y entonces tirémonos al suelo, revolquémonos, aruñémonos, mordámonos y desnudémonos y hagamos. Y eso es lo que la iglesia evangélica hoy hace. Dicen: donde está el Espíritu de Dios hay libertad. ¿Libertad para qué? Para hacer todo tipo de relajo, para hacer cualquier cosa desordenada, para hacer las cosas que dan horror hoy en muchas iglesias. Cosas que hoy dan horror, escalofrío en muchas iglesias evangélicas. Porque se supone que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan. No sé cuántos años tiene, pero algunos de ustedes se van a acordar. Hace algunos años, un grupo de hermanos cristianos de una denominación que no debo decir, pero que ustedes deben de saber, queriéndole sacar un demonio a una hermana, la metieron en un perol a cocinarla y se murió. Porque según ellos, una hermana hablaba en lengua. El Espíritu Santo dice que hay que meterle al perol. El Espíritu Santo dice que hay que prenderle fuego para que se le salga el demonio. Y todos hicieron lo que la decía. Y es que alguien que hablaba en lengua, supuestamente, y otro que interpretaba, decían: el Espíritu Santo dice que hay que meterla para que se le salga el diablo. Y a esa mujer la metieron en un perol, no sé si de agua hirviendo, no sé si de aceite, no recuerdo de qué, pero la metieron en un perol. Y sufrió quemaduras. Y por esa quemadura, esa mujer murió. El pastor ahí está preso, señor. Y las hermanitas que estaban hablando en lengua, ahí están presas también. ¿Por qué? ¿De dónde, señores? ¿De dónde se le ocurre a alguien que para sacar un demonio vamos a echarle agua hirviendo? O para sacar un demonio echémosle gasolina y pegándole fuego. A eso es lo que la gente ha aplicado este versículo: donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Entonces, como hay libertad, hagamos cualquier cosa. Por eso es que salen hombres degenerados hoy haciendo cosas terribles, señores, en las iglesias, porque supuestamente donde está el Espíritu de Dios hay libertad. No está hablando de eso Pablo. Pablo está hablando que cuando nos convertimos a Cristo, venimos a ser libres ¿de qué? Del antiguo pacto. Venimos a ser libres ¿de qué? De las tradiciones. Venimos a ser libres ¿de qué? De todas las cosas que nos tenían atadas a una ley que hoy ya no tiene sentido. Porque ahora en Cristo somos verdaderamente libres. A eso se refería Pablo. No a lo que hoy en muchas iglesias, casualmente hoy, estuve mirando a unos pastores de la iglesia pentecostal. La iglesia pentecostal. Y pastores de renombre diciendo: qué mal que está la iglesia pentecostal. ¿Por qué? Dice él. Porque hoy todo el mundo quiere caer al suelo, pero nadie cambia. Todo el mundo quiere temblar, pero no cambian. Todo el mundo quiere hablar en lengua, pero no cambian. Todo el mundo cree que tiene el Espíritu Santo, pero no cambian. Y lo está diciendo pastores pentecostales, señor. No lo están diciendo pastores de otras denominaciones. Que hoy la iglesia pentecostal
se ha quedado solamente con exhibiciones, pero los cambios ¿a dónde están? Y te lo estoy diciendo de hombres tremendos en la palabra de Dios de la iglesia pentecostal, diciendo: estamos mal, la iglesia pentecostal está mal, porque nos hemos quedado solamente con ritos, con cosas, con emociones. Temblamos un ratito, pero luego seguimos igual pecando. Podemos hablar en lengua un ratito, pero luego igual seguimos hablando chisme y hablando todo tipo de porquería. Donde está el Espíritu de Dios, dijo Pablo, ahí hay libertad, pero está hablando de la libertad de aquella ley que me traía muerte, porque ahora en Cristo tengo vida. Y en el verso 18, el apóstol Pablo dice algo impresionante. Con esto termino. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el poder del Señor. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Todos los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, nosotros vamos en una transformación continua hasta que nos morimos. En otras palabras, seguimos siendo transformados, seguimos siendo cambiados, seguimos mejorando. ¿Por qué? Porque nunca vamos a ser perfectos hasta que estemos en la presencia del Señor. Ninguno de ustedes, hermanos, crea que usted ya lo logró, que ya llegó. Ay, gracias a Dios, ya soy salvo. ¿Qué dijo Pablo? Que él mismo, después de haber sido un mensajero para otro, él mismo podía haber sido eliminado. No, hermano, usted no ha logrado nada, lo va a lograr hasta que llegue. Por eso es que Pablo decía: yo me olvido lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante. Aquí nadie ha logrado nada, el único que lo logró fue Jesucristo. Ahora me toca a mí seguir peleando la buena batalla. Ahora me toca a mí seguir corriendo la carrera. Ahora me toca a mí ir siendo transformado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue a la imagen de Cristo, cuando yo llegue a su presencia. Quiero terminar leyendo Colosenses capítulo 2, versos 8 y 10 al 10. Quiero terminar con esto. Y antes de leer esto, yo quiero decirle algo más. ¿Qué daño ha traído el judaísmo a la iglesia cristiana? Hoy conozco a personas que fueron fieles en el Señor, no quieren saber nada de Cristo, porque se enredaron con esas cosas del judaísmo, que ahora hay que leer la Biblia en hebreo. Ahora a Jesús, cuidado le vas a decir Jesús, hay que decirle Yeshua. Y cuidado le vas a decir Mesías, Yeshua Mashiach. Y en esas iglesias judaizantes tienen que aprender a hablar hebreo. Y ahora ya no se dicen Dios te bendiga, ahora es Salam Alenco Salah. Y ahora ya no es la paz del Señor, ahora es Shalom. Y aunque usted no lo crea, hay muchas iglesias que ahora el pastor tiene que vestirse con un atuendo que parezca judío, hebreo, medio hebreo. Aunque no se habla nada de hebreo, con costo el español lo habla, pero tiene que vestirse con algún atuendo. Señores, eso está haciéndole daño, porque conozco gente que hoy ya no quiere ir a ninguna iglesia, ya no quieren creer en nadie, porque siguieron a un loco de esos judaizantes que le dijo: ahora tenés que decir Yeshua, y ahora tenés que hablar, y ahora, incluso todos esos que hablan del judaísmo, del judaizante, te dicen que la Biblia que nosotros tenemos tiene 500,000 errores y que no hay ninguna Biblia perfecta, solo la hebrea. Y entonces, ¿qué hace la gente? Yo ya no creo esta Biblia, dice. Esa Biblia tiene, ¿por qué? Porque ellos te dicen: aquí hay un error, aquí hay otro error, aquí hay otro error y aquí hay otro error. Entonces ya la gente ya no cree en la Biblia, ahora solo creen en la Biblia hebrea. Todo eso está haciendo mucho daño a hermanos en Cristo y hoy se han apartado de la fe. Por eso Colosenses 2, 8 al 10, termino con esto y dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y hueca sutileza, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Verso 9, yo quiero que usted lea conmigo el verso 9 y el 10. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Eso que dice vosotros, diga, y nosotros,
y nosotros estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Qué es lo que está usted? En Cristo. ¿Qué está usted? En Cristo. ¿Qué está usted? Yo no necesito, señores, traer un arca del pacto que simbolice la presencia de Dios y ponerla allí. Y ahora vamos a echar las peticiones en el arca del pacto. Yo no necesito traer agua del río Jordán para que se limpie la lepra. Yo no necesito traer el aceite de la flor de no sé qué para hacer. No, Señor. En Cristo estamos completos. En Cristo. En Cristo usted tiene que entender que usted tiene salvación, tiene vida, tiene perdón, tiene liberación en Cristo. No se deje esclavizar. No permita que nadie te esclavice diciendo, es que tenés que hacer tal cosa. Yo no sé cuántos de ustedes te ha llegado algún mensajito. Un mensajito que parece inofensivo, que parece bíblico, pero te dice, si no mandas este mensaje a 20, a 21, a 40, no sé qué, entonces tú no eres cristiano. Manipulación, eso es engaño, eso es mentira. Eso no es de Cristo, señores. Te llegó un mensajito y entonces tú te sientes, ay no, pero yo soy de Cristo y voy a mandar esto a otro. ¿Pero qué tú estás haciendo? Ya leíste lo que están mandando. Ya discerniste lo que dice ahí en ese mensaje. Pudiste discernir. Porque acordémonos que Satanás dice verdades, pero también añade mentiras. Y así son esos mensajes. Como muchos mensajes que hoy están en internet y por todos lados, que llevan parte de verdad, pero mucha mentira detrás de ellos. Y muchos cristianos están siendo engañados, arrastrados. Yo no te estoy diciendo no los vayas a oír, no los veas. No, tú eres libre de ver a quien tú quieras. Tú eres libre de subir lo que tú quieras. Tú eres libre de hacer lo que tú quieras. Mi deber como pastor es solo advertirte. Ese es mi deber, advertirte. Yo puedo decir, aquí podrá venir el teólogo más grande del mundo y decirme que esta Biblia tiene 500,000 errores. Yo no le voy a creer. Aquí puede venir el más grande de los teólogos diciéndome cualquier cosa de Yahshua, ¿verdad? Y que yo debo hablar en hebreo y que yo debo hacer cosas y que debo vestirme y que debo ponerme el gorrito aquí, ¿verdad? Y que debo ponerme atuendo y que no, Señor. Jesucristo me hizo libre. Él quitó la venda en mi corazón. Y en Cristo yo estoy completo. Y así debe sentirse usted también. En Cristo. Si usted quiere esclavizarse con prácticas, con cosas que tienen que ver con el judaísmo, que tienen que ver con la ley, allá usted. Porque allá andan algunos locos buscando la unción de Eliseo. Yo no necesito la unción de Eliseo, yo tengo la unción del Espíritu Santo. Yo no necesito la unción de Moisés, ni de Eliseo, ni de Elías. Yo tengo la unción del Espíritu Santo. ¿Quién es mayor, el Espíritu Santo, Elías o Eliseo? ¿Quién es mayor, Moisés o Jesús? Entonces, ¿por qué queremos nosotros a seguir o ser discípulos de Moisés si nosotros debemos de ser discípulos de Jesús? Señor, en esta noche quiero darte gracias